continuación les voy a explicar la diferencia entre cómo usar y el funcionamiento de una balanza granataria y una balanza analítica. Para empezar, necesitamos identificar y asegurarnos de que la pluma que indica el pesaje se encuentre alineada con el cero. Como podemos observar en este caso, no es así, no se encuentran alineadas. Lo que tenemos que hacer, del lado izquierdo de la balanza se encuentra una bolita. Esta bolita lo único que vamos a hacer es girarla, ya sea hacia arriba o hacia abajo, hasta asegurarnos de que la pluma se alineó con el cero. Como pueden ver, la pluma ya subió un poco, pero le sigue faltando. Lo que haré es subir un poco más la bolita, que en este caso lo que hace es tarar, es equilibrar el peso marcado. Debemos de asegurarnos al hacer esta actividad que las tres pesas que nos indican los 10 gramos, los 500 gramos y los 100 gramos se encuentran en ceros. Ahora vamos a proceder a hacer el pesaje de un vaso de precipitados. Yo coloco el vaso y como pueden ver, la pluma me rebasa por mucho el cero. ¿Cómo se hace el pesaje en una balanza granataria? Lo que tengo que buscar es, al mover mis pesas, tengo que buscar que la línea de la pluma otra vez quede alineada con el cero. Lo más fácil es empezar siempre con los 10 gramos, es decir, con la línea que va de 10 en 10 marcando hasta llegar a los 100 gramos. Si nosotros tenemos conocimiento previo de lo que puede pesar el instrumento, el reactivo que se está pesando en ese momento, podemos jugar con las pesas. En este caso, si se fijan, yo me fui directo a 100 gramos y la pluma bajó. ¿Qué quiere decir? Que este vaso de precipitados no pesa, pesa menos de 100 gramos. ¿Qué es lo que hago? Me recorro, por ejemplo, a 80 y sigue abajo. Quiere decir que pesa menos de 80. Yo llegué al 70 y subió. ¿Qué quiere decir? Que el peso de este vaso de precipitados se encuentra entre 70 y 80. ¿Qué es lo que hago ahora? Mover mi línea, mi pesita en donde se encuentran únicamente los gramos. Lo voy a hacer poco a poco y quiero que observen cómo la pluma va a ir bajando hasta que yo llegue al peso adecuado. Voy en 3. La pluma ya bajó, pero no está cerca del cero aún. Paso al 4. Bien, si se fijan, la pluma está casi alineada, pero me pasé un poco. Quiere decir que tengo que regresar mi pesa, identificar. Voy a agacharme para poder hacerlo más exacto. En este caso, si se fijan, la pluma, está oscilando un poco, pero ya quedó alineada. ¿Qué quiere decir? Que este vaso de precipitados pesa 73.9 gramos. Bien, ya vimos cómo usar la balanza granataria. Ahora vamos a ver una diferencia que existe entre la balanza granataria y la balanza analítica. Lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con una balanza analítica es, en este caso, estas balanzas las tenemos que conectar primero porque nos piden mantenerlas desconectadas. Una vez que las hemos conectado, la balanza me va a indicar que está en modo apagado. Lo único que tengo que hacer es apretar el botón de encendido. Aquí, como llevan un tiempo apagadas, la balanza va a tardar aproximadamente 30 segundos. Bien, ya vimos el uso y la función de una balanza granataria. Ahora les voy a explicar cómo trabaja la balanza analítica. Cuando nosotros llegamos al área de balanzas analíticas, vamos a encontrarnos con una balanza que se encuentra apagada. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es oprimir el botón de encendido y debemos de dejar un poco de tiempo para que nos marque ceros. Aquí la balanza analítica se está tarando automáticamente. La palabra tarar significa colocar en ceros. Una vez que ha pasado cierto tiempo de calibración automático por la balanza, estas líneas que ustedes están viendo aquí van a aparecer como ceros. Es importante asegurarnos que cuando prendemos la balanza analítica, las ventanillas de los costados y la ventanilla superior se encuentren cerradas, porque las balanzas analíticas son muy sensibles a la variación de la presión atmosférica o a cualquier viento o a cualquier movimiento que pueda haber alrededor. Si nosotros no tenemos estas compuertas cerradas, la balanza o tarda más en calibrarse o nos va a dar un resultado de calibración de ceros falso.
Como se fijan ahorita, la balanza ya está en ceros. Yo voy a colocar el mismo vaso que pesamos hace un momento en la balanza granataria. Para ello voy a abrir una compuerta nada más, coloco mi vaso y cierro la compuerta. Recuerden, cada que yo vaya a hacer un pesaje es importante tener las compuertas cerradas, no importa que vayamos a agregar alguna sustancia o algo más adelante. Como pueden ver, el peso que nos dicta la balanza analítica es de 73.9805 gramos. Como pueden ver, la diferencia entre la lectura que arroja la balanza granataria y la lectura que arroja la balanza analítica es poca, pero la importancia del uso de la balanza analítica radica en la exactitud. Es decir, en la balanza granataria nosotros obtuvimos una lectura de 73.9, pero en la analítica estamos obteniendo una lectura muchísimo más exacta, pues no solamente tenemos la primer décima, sino tenemos el peso hasta los miligramos de la solución o de la sustancia, o en este caso del equipo que estamos pesando, del instrumento que estamos pesando. ¿Cuándo se debe de utilizar una balanza granataria y cuándo se debe de utilizar una balanza analítica? Bueno, el uso de las balanzas analíticas se recomienda cuando hacemos preparación de soluciones normales, molares, de porcentaje en peso, que nos van a servir para preparar un reactivo a la hora de valorizar una sustancia, a la hora de preparar algún método de conservación, etc. ¿Cuándo utilizamos la balanza granataria? Cuando el pesaje de la solución no nos generaría algún ruido, algún vicio en el resultado. Es decir, la práctica te puede decir, pesa aproximadamente 5 gramos de azúcar. Ah, bueno, pues te está dando un aproximado, te está dando un preámbulo de error, ¿no? Entonces es ahí cuando podemos utilizar sin ningún problema la balanza granataria. Bien, como pueden ver, la balanza analítica tiene en medio un botón que dice TAR. Cuando nosotros apretamos el botón TAR, lo que hacemos es tarar la lectura a cero, es decir, la balanza desestima el peso del instrumento o de la cantidad que se encuentre dentro de para colocarlo en cero. ¿Cuándo podemos hacer esto? Cuando no nos interesa o cuando ya hemos registrado el peso del instrumento que nos va a ayudar a contener el reactivo. En este caso, en mi práctica, me piden que pese 2 gramos de esta solución, de esta sustancia que es cloruro de sodio. Lo primero que hago entonces, una vez que yo ya registré el peso de mi vaso, es tarar para colocar en ceros la balanza. Abro únicamente una compuerta, que es la que yo necesito, ya que yo soy diestra. Con la espátula tomo una cantidad de mi reactivo y empiezo a vaciar. Yo les recomiendo que cuando estamos trabajando con la balanza analítica, primero hagamos una prueba colocando una cantidad pequeña de reactivo, porque hay reactivos que son volumétricamente son muy amplios, pero es decir, tienen un peso volumétrico elevado, pero el peso específico es bajo. Entonces, si se fijan, por ejemplo, yo agregué apenas una pizca y llegué a rebasar el medio gramo. Entonces yo ya me puedo dar una idea para pesar los 2 gramos que me están pidiendo de la solución. Lo hago poco a poco. Como ya me falta muy poco para llegar a los 2 gramos, es recomendable, ahora sí, irnos poco a poco. Si se fijan, estoy agarrando una cantidad muy pequeña del reactivo. Después se recomienda con el dedo estar sacudiendo poco a poco la espátula para que el reactivo caiga poco a poco. En este caso, como agarré muy poquito, no hay riesgo de sobrepasarme en la medida que estoy buscando. Voy a agarrar un poco más para mostrarles el movimiento del dedo y la importancia a la hora de la lectura. Tomo más reactivo, lo coloco y con el dedo poco a poco voy haciendo el vaciado. Casi no se percibe la caída del reactivo. Yo a la par estoy vigilando la lectura de mi balanza y vigilo no rebasar la cantidad que quiero pesar. Chicos, generalmente cuando estamos pesando y debido a la diferente granulometría de los reactivos, es decir, la apariencia que tienen los propios cristales o los propios sólidos, pues es complicado obtener un peso exacto. Si nosotros nos llegáramos a pasar, en este caso de la balanza analítica, es muy recomendable que dejemos el reactivo evidentemente dentro del vaso de precipitados,
Bajo ninguna circunstancia podemos regresar reactivo ya pesado a nuestro frasco original porque podríamos cometer contaminación, ¿de acuerdo? Este peso que nosotros registramos, que es más del necesario, lo tenemos que colocar en nuestra bitácora para que nosotros sepamos con certeza, si estamos preparando disoluciones, la concentración real. En este caso, como les comentaba, la granulometría puede ser que un solo grano nos equivalga a casi los 1000 miligramos o a los 100 miligramos. Entonces, hay que ser pacientes en el uso de la balanza analítica, como lo comentaba la maestra Donaji, hay que ir agregando poco a poco reactivo para no pasarnos. Pero si se pasa, tampoco es un error garrafal que van a ir perfeccionando con el paso del tiempo y de la práctica.